El fuego siempre ha sido mi compañero silencioso. Fue con esta certeza que escuché la puerta cerrarse con un clic seco, mientras las llamas comenzaban a bailar por las paredes de la habitación. «Quema esta casa, vieja», fueron las últimas palabras que mi hijo Roberto escupió entre dientes antes de encender la cerilla con una determinación que no era mía, no era de nuestra familia. Sus ojos, fríos como cristales rotos, miraban fijamente algo más allá de mí, algo que yo nunca había plantado en él. El olor a gasolina ya impregnaba el aire, espeso, sofocante, como un presagio que nadie más había sentido excepto yo. Mis dedos, sin temblores, se deslizaron por la tela del vestido hasta encontrar el ligero volumen allí escondido. Mi secreto. Mi justicia. Él no sabía que, mientras él planeaba mi fin, yo ocultaba algo que cambiaría el curso de todo. El humo empezó a subir las escaleras, lento y voraz, como un animal hambriento que saborea cada aliento que le queda. Pero no tenía prisa. Esta vez no. Había cuentas que saldar, recuerdos que honrar y el fuego, irónicamente, sería mi cómplice. Sin embargo, antes de que se desarrolle la historia, déjame preguntarte, ¿desde dónde me escuchas ahora? ¿Qué ciudad guarda tus pasos mientras estas palabras resuenan en tus oídos? Tu presencia aquí, aunque sea silenciosa, me dice que historias como la mía todavía importan. Y si importan, merecen ser contadas hasta el final. Fire y yo nos conocimos cuando tenía 7 años. Mi padre, quemando espinas en el patio, se volvió hacia mí y me dijo con una calma que solo poseen los hombres de la tierra: «No temas a las llamas, hija. El fuego solo consume lo que no sirve». Guardé esas palabras como un amuleto. Y esa noche, cuando el calor lamió mi piel, entendí: el destino no repite lecciones, las perfecciona. Me moví con precisión, mi rostro protegido por un chal húmedo. Las llamas ya devoraban la mesa de la sala y el techo crujía en señal de protesta, como si la casa gemiera de dolor. Cada rincón de esa casa había sido construido con las manos de Jacob y las mías, ladrillo a ladrillo, sudor a sudor. En las paredes resonaban las risas de los niños, las peleas de parejas y el silencio que seguía a las pérdidas. Y ahora todo se volvió gris. Pero nada dolía más que la mirada vacía de mi hijo, un pozo sin fondo donde la ambición había ahogado hasta la última chispa de humanidad. Me arrastré hasta la trastienda, donde, debajo del suelo, había una caja de metal. Años antes, cuando Jacob todavía respiraba a mi lado, me había susurrado: «Si la fortuna te da la espalda, manténla cerca, María. No se la muestres a nadie hasta que llegue el momento». Esa caja era mi tesoro y mi espada. Y cuando la guitarra de Jacob colgada en la pared crujió como si estuviera viva, lo supe: era el momento adecuado. Me arrodillé, levanté las tablas con dedos que no temblaban y las retiré, calientes pero intactas. Adentro, papeles amarillentos, fotografías descoloridas, cartas que portaban verdades capaces de arder mucho más allá de esas 4 paredes. Y algo más. Algo que Roberto nunca pudo ver. El humo ya me cortaba la garganta como navajas, pero no me detuve. Até la caja a mi cuerpo como si fuera un niño al que aún pudiera salvar, y me lancé por la ventana de la sala. El impacto contra la tierra húmeda me dejó sin aliento, pero el aire frío que invadió mis pulmones fue como un segundo nacimiento. Los vecinos corrían, volaban cubos de agua, los gritos se mezclaban con el sonido de las sirenas. Me encontraron ennegrecido por el hollín, con los ojos secos y sin lágrimas. «María Petrovna, por el amor de Dios, ¿qué pasó?», tartamudeó Valentina Nikolaevna, la vecina de siempre. «Debe haber sido una fuga de gas», murmuré, con una voz que no era la mía. Nadie sospecharía de su propio hijo. Y me quedé en silencio porque la vida ya me lo había enseñado: a veces, el silencio grita más fuerte que cualquier verdad. Los bomberos lucharon durante casi 1 hora. Cuando el humo se disipó, mi casa era un caparazón negro, un esqueleto de lo que una vez había sido nuestro refugio. Y fue entre aquellas ruinas que vi regresar a Roberto corriendo como un loco, llamándome con una desesperación que sonaba falsa incluso a los desconocidos. «Mamá. Mamá, ¿dónde estás?», gritó mientras lo observaba desde lejos, envuelto en una manta, siendo examinado por los paramédicos. Él no me vio. Pero cuando entró en lo que quedaba de la casa, su rostro cambió. En la puerta del dormitorio lo entendió. El fuego no había llegado hasta allí. Y el escondite bajo el suelo estaba vacío. Las siguientes horas fueron borrosas: hospital, vendajes, preguntas interminables y, de nuevo, silencio.
Todos se preguntaban cómo había sobrevivido. Lo sabía, no fue suerte. Fue el fuego el que me dio tiempo. Las paredes olían a carbón y a recuerdos, las enfermeras me miraban como si fuera un milagro. Es increíble, María Petrovna. Con un incendio así, nadie lo creería, dijo uno con una sonrisa cautelosa. Le devolví la sonrisa. Que piensen en milagros. Todo lo que tenía que hacer era saber que las llamas me salvaron por una razón. No por lástima, sino porque aún quedaba trabajo por hacer. Curiosamente, el fuego salvó casi intactos la cocina y el dormitorio. Algunos dijeron que tuve suerte. Otros que los bomberos llegaron a tiempo. Sabía la verdad, el fuego no toca a quien lo entiende. En los días siguientes vinieron a verme vecinos, conocidos e incluso policías. Solo uno no apareció. Roberto recién apareció al cuarto día, con flores baratas y cara de culpa. «Mamá, ¿te estás recuperando?», susurró. «Lo soy», respondí sin mirarlo. Su cuerpo se puso rígido. Leí en sus ojos lo que no tuvo el valor de decir, una petición de perdón que nunca llegaría. Entre nosotros, ahora, había un muro más alto que cualquier llama. Los médicos y el policía del barrio siempre hacían las mismas preguntas. ¿Recuerdas cómo empezó el incendio? ¿Viste a alguien? ¿Dejaste el gas encendido? Mi respuesta era siempre la misma, en tono frágil: no recuerdo nada, solo el calor. Les dije lo que querían oír, una anciana confundida, una víctima frágil. Porque una mujer que parece débil se vuelve invisible. Y necesitaba desaparecer por un tiempo. Al tercer día me dieron el alta. La enfermera me ajustó el chal con un cuidado que no ocultaba su prisa. Mientras me apoyaba en el bastón, sentí el peso familiar bajo mi falda, el ligero susurro del papel. Mi caja había estado conmigo desde el primer día, escondida debajo del colchón, en la bolsa que me devolvieron. Nadie se había dado cuenta. El verdadero fuego dormía dentro del metal. En la puerta del hospital, respiré profundamente. Estaba vivo. Y eso, para algunos, fue un problema. Por la tarde, Roberto me llevó a su casa, donde su esposa, Genia, me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Quédate con nosotros hasta que reconstruyamos tu casa», dijo con una voz que sonaba como un cristal roto. «No me quedaré mucho tiempo, hijo. No quiero ser una molestia». Genia me llevó a una habitación separada, lejos de la cocina, lejos de las conversaciones. «Así podrás descansar mejor», explicó con una sonrisa que no engañó a nadie. «Y no seremos una molestia». Le devolví la sonrisa, pensando que la distancia era en realidad una precaución. ¿Y si el recuerdo volviera? Esa noche, cuando la casa se quedó dormida, escuché sus susurros en la sala. Voces afiladas como cuchillos en la oscuridad: «No debería haber sobrevivido, Roberto. Todo estaba planeado. No entiendo cómo escapó. Si abre la boca, estamos perdidos». Un descanso. Luego su voz ronca: «No se abre. No hay pruebas». Y luego frío: «Termina lo que empezaste». Cerré los ojos, no por miedo, sino por determinación. No hubo más tiempo para dudar. Mi propia sangre se había aliado con las llamas contra mí. A la mañana siguiente bajé a la cocina con paso firme. Fingían ser normales, pero el aire era espeso como una papilla agria. «Voy a dormir un poco», anuncié, como si el cansancio fuera mi único enemigo. Pero mientras subía, lo supo, la caza había comenzado. Y esta vez el fuego estaría de mi lado. No recuerdo nada sobre el incendio. Roberto me miró profundamente a los ojos, como si fuera un alivio. «Tal vez sea mejor así, mamá. Olvidar es bueno. A veces es mejor borrar». Él asintió como si la idea lo consolara. Pero el corazón no olvida lo que el fuego intentó apagar. La cuchara tintineó contra la taza. Roberto estaba en el porche. Seguí sonriendo. Los días se arrastraban lentos y pegajosos, como miel derramada por el suelo. Me senté en el patio trasero, bajo el manzano, con mi tejido en mi regazo y el rostro sereno de mi abuela. Aquí estoy, inútil para nada excepto para comentar el tiempo. Pero por dentro cosió cada paso con precisión. Cuando salieron para ir de compras, entré sigilosamente en la oficina. Entre los papeles encontré una copia de la póliza de seguro.
El incendio no fue un accidente. Y lo peor, el beneficiario no fui yo. No fue la familia. Fue él. Doblé el documento, lo escondí en mi bolso y volví al banco como si nada hubiera pasado. Toma, María Petrovna, tú te, dijo Genia, tendiéndole la taza con una sonrisa falsa. Cuídate. Has estado muy callado últimamente. Dios se lo quedará, respondí en voz baja. Hablaré cuando Paul olvide más de lo que ya ha olvidado. Ella se quedó en silencio, incómoda. Bebí un sorbo de té y miré la llama en la estufa. Fuego. Siempre el fuego. Por la noche, sola, abrí el cajón cerrado con llave. Allí estaban los papeles viejos con el sello amarillento de Jacob, un sobre con lo que reconocí de inmediato, la escritura de la casa. En mi nombre. No la de Roberto como él se había inventado. Me tapé la boca con la mano para no reírme. Las paredes ardieron, pero el fuego no se llevó el alma de esta casa. Ese papel, intacto entre las cenizas, fue el comienzo de mi justicia. Dejé todo en su lugar, me acosté y cerré los ojos. El reloj sobre la mesa marcaba el tiempo como un juez golpeando su mazo. Cada tic, un paso. Había sobrevivido al incendio. Lo único que quedaba era sobrevivir a la mentira. Y entonces de repente supe lo que le diría a la primera persona que se atreviera a tratarme como a una vieja tonta. Dicen que el fuego no arde todo a la vez, primero, una chispa. Y cuando pienso en mi hijo me pregunto, ¿en qué momento se encendió esa chispa en él? Antes se acurrucaba contra mí, decía mamá con una entonación que calmaba el mundo dentro de mí. Pero el amor, cuando es reemplazado por palabras vacías, se pudre. Y el mío, sin darse cuenta, creó su propio verdugo. Roberto nació hermoso con los ojos de Jacob. Los primeros años fueron sencillos y felices, pan recién hecho los domingos, el ruido del taller, mi máquina de coser sobre la mesa, remendando ropa para los vecinos. Vivíamos sin lujos pero sin vergüenza. Estaba pensativo, testarudo, con ese labio inferior saliente que desde niño decía, pierde, enójate, gana, cállate. Quiero ser importante para no depender de nadie, afirmó. Escuché una sana madurez en eso. Pero era solo una ambición vacía, alimentada por los elogios de los demás. Cuando Roberto cumplió 20 años, Jacob enfermó. El taller quebró y comencé a trabajar para dos. De repente mi hijo se convirtió en un extraño. Los ojos fríos, el respeto formal, las salidas nocturnas, siempre con excusas que olían a Kazán y a gente nueva. Aparecía en casa solo para pedir dinero. Eres joven, María, estás encontrando tu camino, explicó Jacob. Pero lo vi, su camino estaba pavimentado de avaricia. Una noche, mientras su marido tosía en el dormitorio, Roberto rompió a llorar descontrolado. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? Necesitamos más que migajas. Le estreché las manos. Hijo, todo lo que tenemos algún día será tuyo. Necesitas paciencia. Me miró fríamente. ¿Paciencia? ¿Hasta que mueras? Esta es mi casa. Las palabras dolieron más que cualquier bofetada. Jacob escuchó. Lloró en silencio como lloran los adultos sin sonido. Esa noche algo entre ellos se rompió para siempre. Cuando Jacob murió, la casa se congeló. Lloré durante meses, Roberto, ni una lágrima. En el funeral apareció con traje nuevo y gafas de sol, distante como si no nos conociera. Mientras los vecinos me abrazaban, él hablaba con un agente inmobiliario. Al tercer día, después de 40 días de luto, me arrinconó en la cocina. ¿A nombre de quién está la casa? La mitad para mí y la mitad para tu padre. Eso es más seguro, respondí. Estos documentos protegen lo que él construyó. Eso no es justo, torció la boca. Soy el hijo, no un papel. Desapareció durante semanas. Otro volvió. Consigo. Genia llegó como un hermoso huracán. Sonrisa de anuncio, ojos vacíos pero atentos. Lo supe de inmediato, no lo amaba, amaba lo que él podía darle, un paso más alto para pisar a los demás. Habló dulcemente, actuó calculadamente. Junto a ella, Roberto se convertía en un niño obediente, ávido de cariño que no era el suyo. Intenté advertirle, esta felicidad tiene un precio, hijo. Y tú lo pagarás. Él se rió. ¿Pagar qué, mamá?
No tenemos nada. Se casaron rápidamente. Tan pronto como las campanas callaron, la máscara de Genia cayó. Una tarde, mientras me servía café, me preguntó con voz melosa: María Petrovna, ¿nunca has pensado en vender tu casa? Grande, vieja, llena de gastos. Con el dinero, un apartamento nuevo, no te preocupes. Sonreí y me callé. Pero ya lo sabía, alguien estaba cavando mi tumba. 2 semanas después, los escuché susurrar en la sala, pensando que estaba dormido. Si vendemos la casa, podremos respirar, susurró Genia. La escritura está a nombre de la madre, gruñó Roberto. Entonces ella firma. Te ama, no dudará. Cerré los ojos para no gritar. No fue la traición lo que le dolió, sino la facilidad con la que ella lo había roto. Mi hijo no era solo codicioso. Fue débil. Los meses pasaron lentamente. Roberto me presionó, yo siempre respondía de la misma manera. Jacob pidió no tocar la casa. Se iría dando un portazo, pero yo lo sabía, no se rendiría. Hasta que, de repente, se detuvo. En mi cumpleaños trajo flores y me abrazó. Por un minuto creí que mi hijo había vuelto. Pero el mal no se borra con gestos. Solo espera la brisa adecuada. Y sopló la brisa de la noche cuando, entre copas de vino, volvió a hablar de mejoras. Eslava. Conocido. Vzgliade. Liote. El aire en la casa se volvió espeso, como antes de una tormenta. Genia fue más dulce que de costumbre, me ofreció ayuda y me preguntó cómo dormía. Roberto llegó tarde, oliendo a gasolina y a perfume ajeno. Sumé 2 y 2 y estaba en llamas. Luego vinieron sus visitas a amigos de la compañía de seguros. Escuché las llaves tintinear en su bolsillo, lo vi poner su celular boca abajo. Hasta que una noche llegó excesivamente cariñoso, incluso sacó la basura. Me quedé de pie junto a la ventana durante horas, contemplando el oscuro huerto, el solitario manzano que había resistido las tormentas de verano. Recordé las palabras de Jacob: el fuego quema lo que queda. Y entendí, lo que quedaba en nosotros, era hora de deshacernos de él. A partir de ese día hablé menos y escuché más. Los papeles ya estaban guardados en mi caja. La verdad, pesada como el hierro. Solo quedaba esperar a que el fuego ajeno pidiera aire, y abriera su propia garganta. Esperé. Hasta que una noche silenciosa, se apretó el primer gatillo invisible. Y lo supo, la tormenta había llegado. Dicen que un gran incendio comienza con una pequeña chispa. Ahora yo aprendí que el fuego no elige el momento para comenzar, simplemente espera a que alguien deje la puerta entreabierta. Él era en quien pensaba mientras veía crecer a mi hijo. Un niño de cuello delgado, que le susurraba secretos a su madre en voz tan baja que me dolía el pecho con solo oírlo. Luego vinieron los silencios, más pesados que cualquier palabra. Nació con los ojos de Jacob, esa misma mirada que cortaba la noche como cuchillas, pero algo en él se rompió antes de tiempo. Vivíamos sin lujos pero sin vergüenza, los domingos salía del taller de Tenuila lleno de risas y música en la radio, mientras reparaba máquinas con las manos gruesas de quien sabe que el trabajo es la única herencia que no se puede robar. La pobreza no nos avergonzó. Hasta que un gusano obstinado se asentó en él desde que era un niño, ese fruncir los labios, esa mirada larga, como si le hubiera quitado algo que ni siquiera era mío para dar. Quiero ser importante para no depender de nadie, afirmó. Escuché y pensé, crecerá, comprenderá. Pero no fue una terquedad juvenil. Fue hambre. Hambre de ser alimentado por los elogios de otras personas, de sentir que eres dueño del mundo antes de merecerlo. Entonces la enfermedad se llevó a Jacob. El autoservicio se derrumbó como un castillo de naipes, y me tocó a mí sostener las paredes de la casa y sus gemidos nocturnos. Roberto se alejó. Regresaba cada vez menos, siempre con excusas que olían a mentira y dinero fácil. Hay que saber vivir, repetía, como si la vida fuera un juego de cartas marcadas. Jacob todavía lo defendió: eres joven, María, te encontrarás a ti misma. Pero ya lo vi, no era la ambición lo que lo movía, era un tubo corto, un atajo sucio hacia lo que creía que se le debía. Hasta esa noche. Mientras el aire dejaba sin aliento a Jacob en la habitación, Robert irrumpió en la cocina como un animal perseguido. «¿Hasta cuándo vamos a vivir como ratas?», gritó.
Le apreté los hombros con firmeza. Hijo, todo lo que es nuestro será tuyo. Espera. Une fuerzas. Me miró con ojos que ya no eran los suyos. Será mío cuando mueras. Entonces haré lo que quiera. Esas palabras dolieron más que cualquier bofetada. Jacob escuchó. Vi las lágrimas correr por el rostro de aquel hombre fuerte, silenciosas, vergonzosas como una traición. Cuando Jacob murió, la casa quedó vacía. Lloré hasta secarme cuando Robert apareció en los funerales con un traje nuevo, gafas de sol y una sonrisa plástica. Mientras los vecinos me abrazaban en el porche, él ya negociaba con el notario. 2 días después me arrinconó en la cocina. ¿A nombre de quién está la escritura? La mitad es tuya, la mitad era de tu padre, respondí. Es más seguro así. El papel protege lo que construyó. Injusto, escupió. Soy tu hijo, no un trozo de papel. Luego desapareció. Regresó con una mujer. Eugenesia. Hermosa, refinada, con una sonrisa que calentaba el aire pero helaba los huesos. Desde el primer momento lo supe, ella no elegía personas, elegía pasos. Con ella, Robert se convirtió en una sombra de sí mismo, dócil, obediente, como un niño al que le prometen dulces a cambio de una buena nota. Le advertí en voz baja, Robert, no todo afecto es amor. La vida en una fachada se paga con altas tasas de interés. Él se rió. ¿Cómo voy a pagar, mamá, si no tengo nada? Se casaron rápidamente. Y pronto se le cayó la máscara. Mientras tomaba un café servido con indiferencia, preguntó casualmente, María Petrovna, ¿nunca has pensado en vender tu casa? Tan grande, su mantenimiento debe ser caro. Sonrisa. No respondí. Pero dentro de mí algo hizo clic. Una noche los oí susurrar en el pasillo, creyendo que estaba dormido. Ella firma. Su nombre está en el papel, pero es su hijo. Ella cederá. ¿Qué pasa si no cede? Todo el mundo tiene un precio. O una debilidad. Le dolió no por las palabras, sino por la facilidad con la que ella lo dobló, como una navaja afilada sobre piedra. Meses arrastrados por la tensión. Insistió, yo respondí con lo mismo, tu padre pidió no tocar esta casa. Robert salió dando un portazo. Hasta que un cumpleaños llegó con flores, me abrazó fuerte, me besó la cabeza. Por un segundo creí que mi hijo había vuelto. Pero el odio no muere, simplemente espera que la brisa adecuada avive sus llamas. Desde entonces una dulzura envenenada se ha apoderado de la casa. Eugenia fue de gran ayuda. María Petrovna, descansa. Vámonos todos al mar. Robert, tan cariñoso como un gato que ya está sobre la mesa pero que solo finge pasar de largo. Olía a gasolina y a perfume ajeno. Y en su bolsillo tintineaban unas llaves nuevas. ¿De dónde? De una póliza que no era la mía. Lo escuché todo en silencio mientras cosía mi propia armadura por la noche a la luz de la lámpara. Me senté junto a la ventana, mirando el manzano del jardín, testarudo, que sobrevivió a todos los vientos solo para desafiarme. Y recordé las palabras de Jacob, el fuego quema lo que queda. Entonces comprendí que habíamos acumulado demasiado. Mantuve mi lengua entre mis dientes y comencé a reunir mis pruebas. Los documentos ya estaban seguros, irrompibles. Todo lo que quedaba era esperar a que su codicia se asfixiara y pedir aire. Llegó sin previo aviso. Robert dejó de ocultar su impaciencia. Me miró como quien mide la resistencia de un muro antes de derribarlo. Sostuve su mirada. La vejez es un chal cómodo, esconde tus manos mientras coses lentamente tu propia venganza. Una tarde el aire estaba pesado como plomo fundido. Las tormentas rodaban en el horizonte y las paredes crujían con el calor. Me acosté sabiendo que no había ningún lugar al que retirarme. Ya había pasado por el fuego. Ahora le tocaba a él trabajar para mí. A la mañana siguiente Robert llegó con un pastel. Mamá, es hora de cambiar. Para mejor, dijo con una suavidad que no era la suya. Lo miré y lo supe, el viento había cambiado. Sin embargo, todavía no imaginaba que la próxima vez que pisara mis propias tablas del piso, el suelo respondería con un sonido sordo, proveniente de debajo de las tablas. Casi un mes después me dejaron entrar a lo que quedaba de mi casa. Los vecinos ya habían dejado de susurrar,
los bomberos cerraron el proceso y el patio aún olía a ceniza húmeda. El viento esparció polvo negro, astillas y trozos de madera carbonizada. La casa me recibió en silencio. Cada paso fue un adiós. Crucé la puerta quemada. El suelo crujía, las paredes ennegrecidas susurraban recuerdos, las risas de Jacob en la cocina, sus canciones mientras arreglaba el grifo, nuestras peleas y nuestros abrazos. Llegué a la habitación. Allí el fuego había sido selectivo en su crueldad, no lo había devorado todo, solo lo suficiente. El armario estaba torcido, pero en pie. En el rincón donde estaba mi caja, las tablas se hinchaban formando olas. Y fue entonces cuando el suelo respondió con ese sonido extraño y hueco, procedente de debajo de la madera. Me arrodillé. Pasé la mano por la superficie quemada hasta que encontré una grieta. Levanté la tabla con dedos que no temblaban. Debajo un brillo metálico, no mío. Bisagras viejas, oxidadas y casi invisibles. Una trampilla. El corazón se me subió a la garganta. Esa trampilla no estaba allí cuando escondí mi caja. Corrí al cobertizo. Encontré la palanca entre las herramientas. Mis manos, a pesar de los años, trabajaron con la precisión de quien ha desmantelado un piso entero solo para ajustar una tabla suelta. El metal crujió y una ráfaga de aire húmedo salió del agujero, como el aliento de un sótano olvidado. Bajé los 3 estrechos escalones con la respiración entrecortada. Abajo un cubículo estrecho cubierto de polvo y telarañas. En un rincón, un pequeño y resistente cofre de madera. Abrí la tapa con cuidado como si tuviera miedo de despertar el pasado. Dentro carpetas, sobres con sellos amarillentos, fotografías. Jacob joven al lado de un chico que no conocía, rostro extraño, ojos que le resultaban demasiado familiares. Arriba una carta. Su línea firme, redonda. Para mí María. Las palabras bailaron ante mis ojos, si el fuego volvió, fue porque la oscuridad volvió con él. No hay excusas fáciles. Antes de ti, amé a otra mujer, Tatiana Lidnev. Un amor tonto, lleno de promesas que no cumplí. Ella salió embarazada. Desapareció hasta que años después apareció en mi taller un joven. Se llamaba Timofey. Nunca me llamó padre, pero era mi hijo. Le ayudé lo mejor que pude. Le dije la verdad, sobre usted, sobre Robert. Me dijo abrazada y... Se sentó a la mesa con la postura de quien ya ha cargado con más peso del que los años deberían permitirle. Los dedos, gruesos y marcados por cicatrices del aceite y el trabajo, tamborileaban suavemente sobre la madera desgastada. No había prisa en sus gestos, sino una quietud que hablaba más que las palabras. Serví el té negro fuerte como le gustaba a Jacob, y deslicé la taza hacia él. Lo sostuvo lentamente como si midiera el peso de la porcelana entre sus manos antes de llevársela a los labios. Tiene sus ojos, dijo sin rodeos. No fue una pregunta. Era un hecho tan duro e indiscutible como las vigas carbonizadas de nuestra casa. Timofey tomó un sorbo lentamente. El vapor se elevó entre nosotros, dibujando frágiles hilos en el pesado aire de la mañana. Mi madre hablaba poco de él. Pero era un hombre de palabra. Y cuando promete, cumple. Su voz no tembló. Era bajo, ronco, como si alguien estuviera acostumbrado a dar órdenes en medio del ruido de los motores. Murió pensando que él la había abandonado. Que yo era solo otro error que ocultar. Dejé la carpeta sobre la mesa. El cuero crujió levemente como un suspiro reprimido. Jacob no ocultó nada. Solo lo guardé. Abrí la cremallera con un clic seco. Aquí está todo, el reconocimiento de paternidad, las cartas, los documentos de propiedad en Zelenodolsk. Incluso el testamento firmado y registrado antes de enfermar. Eres el heredero legítimo, Timofey. No solo el nombre, sino lo que construyó con esas manos. Toqué la madera de la mesa, áspera bajo mis dedos. Y lo que intentaron quemar. No tocó los documentos. Primero estudió mi rostro como si buscara grietas en la fachada de una casa antigua. Luego finalmente acercó la carpeta a él. Hojeó cuidadosamente los papeles, deteniéndose en la última fotografía que había guardado, Jacob, más joven, del brazo de un niño de no más de 10 años, ambos sonriendo a la cámara como si el mundo no pudiera arrebatárselos.
Timofey pasó el pulgar por el rostro de su padre, como si quisiera sentir el calor de su piel a través del papel amarillento. ¿Por qué ahora? Preguntó sin levantar la vista. ¿Por qué no antes? Porque el fuego elige su momento. Mi voz no flaqueó. Y porque también me llevó un tiempo comprender que algunas verdades no valen la pena guardarlas. Deben quemar lo que esté podrido. Él asintió solo una vez. Un hombre que conoce el valor del silencio. ¿Y Roberto? El nombre salió como un cuchillo mal afilado, arañando el aire entre nosotros. Robert aprenderá lo que es perder. Cogí la taza, el té ya estaba frío. Quemó la casa, Timofey. Pero no quemó la evidencia. Ni siquiera el recuerdo de tu padre. Ni el derecho que te corresponde por sangre. Timofey cerró la carpeta. El sonido fue definitivo como el de un ataúd al ser clavado. ¿Qué quieres que haga? No sonrías. Este no era el momento para eso. Que puedas venir conmigo hoy a la oficina de registro. Y mañana a los tribunales. Abrí el cajón del escritorio y saqué un sobre marrón, lleno de tantos papeles. Jacob dejó todo listo. Incluso la acción de posesión adversa que presentaron contra usted, hace años, sin que usted lo supiera. Deslicé el sobre hacia él. Tu padre luchó por ti hasta el final. Ahora es tu turno. Tomó el sobre. Lo pesó en la palma de su mano, como si pudiera adivinar el peso de las mentiras que estábamos a punto de desmantelar. ¿Y luego? Preguntó finalmente. Entonces, dije poniéndome de pie, reconstruimos. No las paredes. Eso es fácil. Señalé su corazón, donde su camisa de trabajo azul se extendía sobre su ancho pecho. Reconstruimos lo que pensaban que te podían robar. Timofey se levantó. Por un segundo vi a Jacob en la forma en que acomodaba su espalda, como si cargara el mundo sin quejarse. Vamos entonces, dijo. Y cuando salimos el sol ya quemaba las nubes bajas como un presagio. O una promesa. Del bolsillo interior de su abrigo sacó un sobre grueso, tan pesado como una frase. Aquí están, dijo sin ceremonias, deslizándolo sobre la mesa. Copias de documentos y resultados de ADN. Yo estaba con el abogado. Tendremos que incluir también a la testaruda María Petrovna. Sus ojos se encontraron con los míos, secos como un veredicto. Va a ser una batalla. Las batallas no me asustan, respondí, ajustando mis manos sobre la madera desgastada de la mesa. Eso ya me lo enseñó Agoni. Los pesados pasos de la escalera pertenecían a Roberto. Entró midiendo a Timofey con una mirada que mezclaba desdén y algo más, algo que parecía miedo cuando vio la cicatriz en la frente del niño, heredada de un padre que ambos conocían bien. ¿Y este quién es? Gruñó como si la pregunta fuera una acusación. Timofey Lidnev se presentó sin levantarse, con la voz firme como un martillo golpeando un clavo. Hijo de Jacob Arlov. Roberto se rió, un sonido seco que no llegó a sus ojos. ¿Otro familiar perdido, mamá? ¿Eres realmente? Si lo necesitas, tenemos documentos. Y Denka, dijo Timofey en voz baja, pero con una claridad que hizo que Roberto retrocediera medio paso, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La tetera de la cocina empezó a silbar y el agua hervía en señal de protesta. Genia respiró entrecortadamente, con los dedos blancos por estar tan apretados, con los ojos fijos en cualquier lugar menos en mí. Sal de mi casa, explotó Roberto, su voz quebrándose como el cristal bajo una bota. Esta es mi casa, corregí sin levantar la voz. Y eso lo sabes. Seguimos así, separados por años de silencio y una mesa que había visto demasiadas mentiras. Se giró violentamente y la puerta se cerró con un portazo que sacudió los vasos del estante. Cuando el eco se apagó, lo único que quedó fue el olor a quemado, no de las paredes, sino de algo mucho más antiguo. Esa noche el pueblo hervía de chismes como agua en una olla sin tapa. ¿Te enteraste? Un tal Lidnev apareció en casa de Arlova. Roberto dice que es un estafador. María Petrovna, la pobre, perdió la cabeza después del incendio. Palabras vacías que se marchitaron como la hierba al sol al ser colocadas junto a las gruesas carpetas con sellos oficiales, las declaraciones juradas, la fotografía donde Jacob abraza a un niño con una mirada demasiado directa para ser olvidada.
Timofey pasó el día siguiente en el taller, ayudando a los hombres a arreglar lo que el fuego no se había llevado. No cobró nada. La gente ve estas cosas. Arlov. Lidnev. Los nombres empezaron a sonar diferentes en la boca de la gente, menos como gritos, más como algo que podría, quién sabe, encajar en la misma frase sin desgarrar la garganta del hablante. Genia apareció en mi porche al anochecer, con los dedos temblando como hojas antes de una tormenta. María Petrovna comenzó, su voz era un hilo. Este hombre, es realmente. Sí, respondí, simple como siempre debe ser la verdad. Se puso pálida, como si alguien le hubiera tapado la cara con un paño oscuro. Entonces Roberto. Roberto solo tiene lo que eligió llevar, agregué sin piedad. A veces el fuego lo quema todo. A veces solo revela lo que ya estaba podrido. Se cubrió la cara con las manos y le temblaban los hombros. No la consolé. No hay consuelo para quien pasa años encendiendo velas a un Dios que solo sabe arder. Al día siguiente Timofey y yo fuimos a la ciudad, al despacho del abogado. Tomamos el certificado, las copias certificadas, el informe de pericia genética, esa fotografía, Jacob abrazando a un niño cuyos ojos no pedían permiso para existir. El abogado, un hombre delgado con gafas que amplificaban su mirada clínica, lo hojeó todo con la precisión de un cirujano antes de la incisión. El material es suficiente, confirmó secamente. Pero prepárate. El oponente puede recurrir a métodos sucios. No vinimos de picnic, respondí y Timofey asintió con los nudillos blancos de tanto estar presionados contra la mesa. ¿Estás segura, María Petrovna? El abogado levantó la vista, como si sopesara mi respuesta en el aire. Tengo. La voz no tembló. Lo que el fuego robó, la verdad lo devuelve. Firmamos lo necesario, organizamos los papeles en carpetas. Cuando salimos el aire se sentía más ligero, como si una brisa se hubiera llevado el hollín que se nos había pegado a los pulmones. Regresamos al anochecer. Roberto nos esperaba en el portón, desaliñado, con los ojos enrojecidos por una rabia que no tenía a dónde ir. No te atreverás, escupió, su saliva brillando a la tenue luz de la calle. No dejaré que me quiten nada. Timofey dio medio paso adelante, una sombra se movía frente a la mía. No te acerques a ella. Roberto lo miró con un odio tan puro que por un segundo no quedó ni rastro del niño al que había amamantado. Me quitaste a mi madre, siseó. No, Roberto, corregí, y mi voz fue un cuchillo afilado en el silencio. Tú eres quien se sacó de ti mismo. Ese día encendió la cerilla. Dio media vuelta y se fue sin dar un portazo. Eso fue peor que cualquier explosión, el silencio que dejó detrás dolió como un cuchillo que lentamente se convierte en una herida. Por la mañana, Genia llegó con un sobreoficial, cuyo sello judicial brillaba como una advertencia. Le temblaban las manos. Esto llegó por correo, dijo en un susurro. Dentro la citación, Roberto había interpuesto una demanda, pidiendo que me declararan incapaz y que los bienes fueran transferidos a su administración. Leí y sonreí con una comisura de mi boca. ¿Locura? Preguntó Timofey con el ceño fruncido. Desesperación, respondí doblando el papel con cuidado. Cuando el fuego ya no tiene oxígeno, comienza a devorar todo lo que hay a su alrededor, aunque sean cenizas. Guardamos la citación en la misma carpeta donde estaban las cartas de Denka y Jacob. 2 láminas delgadas, 2 fuegos distintos, uno que ardía por fuera, otro que ardía por dentro, lento y seguro. Puse la tetera al fuego y marqué en el calendario la fecha de la audiencia, 2 semanas. Por la noche, cuando el viento susurraba entre los manzanos en el jardín, la puerta crujía. Unos pasos se detuvieron justo delante de la puerta y una sombra se alargó sobre los escalones. Sabía sin mirar que el siguiente paso no estaría en los libros. Alguien permaneció inmóvil afuera durante tanto tiempo que hasta las tablas del porche crujieron de cansancio. 2 suspiros, un paso familiar. Abrí la puerta sin preguntar quién era. Allí estaba Roberto, su rostro una máscara de sombras, sus ojos brillando con una mezcla de furia y algo que parecía miedo. Todavía hay tiempo para arreglar todo, dijo sin mirarme directamente. En el tribunal usted dice que lo engañaron. Que Lidnev es un impostor. Que siempre te cuidé. ¿Estás hablando de Timofey? Pregunté tranquilo como la noche anterior a la tormenta.
Él asintió con la garganta trabajando para tragar algo amargo. Él no existe. Es una trampa. Le dice al juez que se confundió. De lo contrario. ¿Sino que, Roberto? Corté y mi voz era hielo sobre brasas. Ya me quemaste una vez. ¿Qué más me puede quitar? Se quedó helado. Luego torció sus labios en algo que no era ni una sonrisa ni una mueca. Te arrepentirás. Ya me arrepiento, respondí, y cada palabra era un clavo clavado. Cuando elegí el silencio. No volveré a cometer un error. Se fue sin hacer ningún sonido, solo el crujido del portón, como un largo suspiro que tardó mucho en disiparse. Cerré la puerta y apoyé la frente contra la madera. Miré la mesa, los papeles, las cartas de Jacob, Denka, todo en su lugar. El fuego dentro de mí era ahora una llama baja y constante. Un fuego en funcionamiento. El día de la audiencia amaneció claro, como una página en blanco. Eso fue lo que dijo. Ahora os cuento cómo es. El juez asintió y cerró el caso. Los partidos se manifestaron. El tribunal se retiró a deliberar. Salimos al pasillo. Las salas de los foros siempre huelen a papel y a nervios. Me senté en el banco. Timofey estaba a mi lado en silencio, pero su presencia decía más que las palabras. Afuera de la puerta de cristal, la tarde se asentó, y en esa luz serena entendí una cosa, sin importar el veredicto, no volvería. No por miedo, no por culpa. La puerta se abrió. Nos volvieron a llamar. El juez se sentó, miró por encima de sus gafas directamente sin actuar. Apreté más el bastón. Su corazón latía con fuerza, como el metrónomo de una costurera. El tribunal decide, comenzó. Y luego detrás, al lado de la puerta, un crujido. Alguien se levantó de repente. Robert avanzó con el rostro pálido y los ojos ardiendo con brasas oscuras. La habitación como un solo cuerpo contuvo la respiración. Intentó abalanzarse hacia adelante, pero el alguacil levantó la mano y el murmullo ahogado cesó. El juez, sin cambiar de voz, terminó de leer. El tribunal establece, los documentos justificativos son válidos. La propiedad de la casa sigue siendo de María Petrovna y Denka Orlova. Las solicitudes de Robert Orlov de declarar incapaz a su madre son rechazadas. Se confirma la paternidad de Jacob Orlov en relación con Timofey y Lidnev. Las costas procesales corren a cargo del autor. El silencio en la habitación se hizo aún más denso. Respiré hondo y me levanté. Robert dejó escapar un suspiro ronco como si le hubieran dado un puñetazo en las costillas y miró hacia abajo. Genia agarraba su bolso con los dedos blancos por la tensión. Timofey me tomó del hombro, no con fuerza, solo para hacerme saber que estaba allí. Que estuvimos ahí. Salimos a la calle. El patio del foro, gris y húmedo de hojas caídas. Caminé lentamente, mi bastón marcaba cada paso. Y pensé que más fuerte que cualquier discurso siempre suena una simple frase, la decisión está tomada. Después del juicio, la ciudad se calentó y se enfrió para nuestro caso en cuestión de horas. La gente necesita una noche como mucho para hartarse de la verdad ajena. Robert desapareció durante 2 días. Más tarde lo encontraron en un hotel de carretera cerca de Zelenodolsk. Por la mañana, Valentina Nikolaevna llamó a mi puerta con las manos temblorosas. Masa, el tren ya se fue. Está en mal estado. El hospital olía a medicina y a un silencio denso. Robert estaba pálido y tenía los ojos apagados, como si todas sus palabras altivas se hubieran consumido en un solo día. Cuando me vio, lloró como un niño. Perdóname, mamá. Solo quería ser alguien. Me senté a su lado y le puse la mano en la cabeza, como solía hacer en el pasado. Mi voz era firme. Ya lo eres. Hasta que decides que el fuego quema más rápido que el trabajo. Él asintió encorvado como si tuviera frío. Perdóname. No es la clave del pasado, lo sé. Pero tal vez sea la forma de seguir adelante. Tendrás que hacerlo solo, Robert. Me levanté. No hubo odio, no hubo victoria. Solo cansancio y claridad dolorosa. A veces la maternidad significa soltar las riendas, no en los tribunales, sino dentro del propio pecho. Poco a poco vamos poniendo la casa en orden.
No es un palacio, 3 habitaciones, una chimenea nueva, paredes recién encaladas. Fregué los alféizares hasta que crujieron, tiré lo que estaba podrido, lo que ya no servía. Entre las cenizas encontré una golondrina de madera que Jacob había tallado en nuestra primera primavera. El hollín se desprendió con la lana de acero y el diseño de las alas apareció nuevamente. Lo puse en el estante. Timofey alquiló el antiguo taller, renovó el almacén en Ibiza, Orlov Lidnev Autoservice. Trabajaba sin mirar el reloj, frenos para algunos, soldadura para otros, para algunos, solo una oreja. La gente acudía a él no por curiosidad, sino por confianza. Por las tardes venía con pan caliente y té y se sentaba a la mesa. Me detendré aquí, María Petrovna. Hay trabajo. ¿Hay por qué? Quédate, hijo. Porque las casas no son paredes. En casa es cuando no tienes que mentir. Genia pasó varias veces por el porche, miró, le dio la espalda. Luego le envió un mensaje a través de un conocido. Se iba a casa de su hermana. No la detuve. Cada uno elige su propio clima. Una noche fui al cementerio. Le llevé clavos frescos a Jacob y permanecí en silencio. No había mucho que decir, él ya lo sabía todo. Hice lo que me pediste, pasó a mi lado con ligereza. El viento agitó la hierba y por un momento juré haber oído su risa baja y masculina, como diciendo, lo hizo. Regresé pensando en lo simples que son las cosas después de todo. El fuego no es solo llama. Es la palabra que se dice en lugar de precisar. Es el papel que va firmado con el nombre de otra persona. Es la cerradura de la puerta y la cerilla en tu mano. Pero el fuego tiene una ley, siempre quema primero a quien lo lleva. La verdad es lenta. Pero no arde. Esa noche, sentados junto a la chimenea, el fuego ardía suavemente, de forma doméstica. Cogí la carta de Jacob y releí su última línea, el fuego no siempre viene del exterior. A veces solo revela a los que ya están aquí. Le di la vuelta a la hoja. Ambos teníamos razón. No esperaba milagros. Él simplemente respiró. En la casa se oía el agua goteando en la cocina, la rama del manzano arañando el alféizar, el suave crepitar de las brasas. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo no pude escapar. Era solo respirar. La vida es así, a veces el final no son las trompetas, sino un cajón de papeles ordenado, cortinas limpias y una silla vacía en la mesa. No borré el pasado. No salvé a nadie a expensas de mí mismo. Simplemente elegí no mentir más. Esta es mi moraleja, si la hay. Estaba solo. No como castigo, sino como comienzo. Y si has escuchado hasta aquí, gracias. Deja una señal de que has encontrado estas palabras, un me gusta, un comentario con el nombre de tu ciudad. Tus palabras no son fuego. Son ligeros.